de 32 grados, la sensación térmica de 36. Ya estamos sintiendo este calor en la tarde de este lunes, al inicio de la tarde de este miércoles, donde vamos a referirnos un poco a un tema que sin dudas en cada elecciones genera una llamada de atención, debates, genera también genera polémicas, sin dudas, estamos hablando de las encuestas. Hace algunos días atrás, el diario El Independiente en su tapa traía también el tema de las encuestas, algo que como en cada elección venimos hablando sobre el rigor científico, sobre la seriedad, sobre la transparencia de los datos. Hoy estas inquietudes se quiere trasladar a un proyecto de ley, se traslada a un proyecto de ley y posteriormente, si es que las cosas salen en el Congreso, transformarla en una ley que pueda regular la transparencia, la publicación, todo lo que significa también el estudio científico, la seriedad y la habilitación correspondiente de cada empresa encuestadora. Todo esto vamos a hablar con Leo Rubín, candidato a senador del Frente de Guazú. Ayer estuvo por la Cámara de Senadores junto a Mercedes Canese y llevó la propuesta de modificación, de ampliar un poco una ley. Ellos le llamaban 2.0. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, Leo, muchísimas gracias por atendernos. 2.0, ustedes para hacer una reseña, ¿ya se había presentado en algún momento dado un proyecto de este tipo y qué pasó de eso, Leo? Sí, esto ya se presentó y tuvo una buena acogida en el Parlamento, te diría, porque pasó Senado, pasó diputados y bueno, finalmente fue vetado por el presidente Mario Abdo Benítez, que puso algunas excusas para nosotros, como que esto cercenaba la libertad de prensa, cosa que es mentira. En ningún momento se habla de prohibir la publicación en medios. También se hablaba de algo así como que le estábamos cercenando la posibilidad de trabajar a encuestas, a empresas encuestadoras, perdón, cosa que tampoco es cierto. Nosotros no tenemos ningún problema que hayan empresas que se dediquen, al contrario, fomentamos que existan empresas que serias que trabajen en encuestas. Es un instrumento muy importante para el país en general. Recordemos que hay una división de estadísticas y censos, es decir, tenemos que tener un trabajo profesional y no desmeritar lo que es un trabajo demoscópico muy, muy importante como herramienta en el país y también como una herramienta política para tomar decisiones. En algún momento, Leo, yo recuerdo que se había planteado incluso acciones judiciales para publicar encuestas hasta en el mismo día de las elecciones. Con este proyecto de ley, se busca también establecer el tiempo que hay que publicar encuestas y sobre todo también se incluye el tema de las bocas de urnas, que es una especie de encuesta, pero en el día de las elecciones. Sí, recordemos que existe una ley que lo que dice justamente es que no se pueden publicar las encuestas hasta 15 días antes de las elecciones. Ahí es el último día, el plazo, ¿verdad? Pero bueno, un medio de comunicación, luego otro medio de comunicación consiguió un amparo judicial. Acá es muy fácil conseguir eso en este país. Y consiguió, digamos, publicar ese mismo día. Hay dos diarios que han conseguido esto y lo publican el mismo día. Evidentemente eso hay que volver a retocar, pero hay una sentencia judicial, digamos. Entonces, eso es un tema que para nosotros nos supera, por decir de esta manera, ¿verdad? Pero sí lo que apuntamos también a que esto sea respetado, por supuesto. Lo mismo que el caso de la boca de urna, que se malinterpreta, digamos. Hay lugares donde se permite hacer, en Estados Unidos, por ejemplo, pero acá, por ejemplo, se dice el barbudo, el que tiene el lente, el que tiene el no sé qué cosa, o sea, uno ya sabe claramente a quién se está refiriendo, ¿verdad? Entonces se ha convertido en un instrumento más bien de propaganda y para nosotros de fake news, y eso es lo que nosotros queremos evitar. En el 2018 yo fui víctima, por eso un término de esto, nos decían que perdíamos por 25 puntos y repitieron durante 3 meses. Y eso hizo que mucha gente no vaya a votar, porque ¿para qué vas a votar por un candidato que ya va a perder? Si a vos te dicen hasta el mismo día de las elecciones que las bocas de urna incluso nos daban 16 puntos, algunas 20 en contra, terminamos en 3 puntos nomás la diferencia. Entonces,
es un instrumento de propaganda hoy día y no es un instrumento científico válido. Por eso nosotros queremos que se hagan bien las cosas, ¿verdad? Sí, recordamos en aquella oportunidad en las encuestas cómo marcaban ciertas diferencias, más si nos remitimos un poco también a cuestiones muy locales como Asunción, Mario Ferreiro perdía en todas las encuestas, incluso en la boca de urna también perdía, ¿verdad? Yo recuerdo bien que estaba cubriendo esas elecciones y nos mandaban al Partido Colorado y una hora después se tuvo que desmontar todo el escenario porque cambió la historia. Esto es parte de cuidar un poco la democracia, Leo. Sí, absolutamente. Nosotros creo que queremos es eso, ¿no? Cuidar que el voto de la persona sea un voto que sea realmente por una decisión propia y no manipulada por distintas razones, y una es la encuesta. Queremos que la persona vaya a votar y que si quiere leer una encuesta, bueno, lo haga, pero con la seriedad del caso. Por eso nosotros insistimos en que tienen que estar reguladas y que haya, te puedo citar algunos casos, hay que escribir en la justicia electoral, ¿verdad? Nosotros establecemos unas ideas que tienen que ver con la inscripción en la justicia electoral, como se hace en otros países, digamos, ¿verdad? Que se tenga la posibilidad de que una persona pueda trabajar libremente, pero dentro de los parámetros científicos, no como se está haciendo ahora como una publicidad, propaganda electoral. Recordemos que en el 2018 había una encuestadora que trabajaba para Mario Abdo Benítez y al mismo tiempo publicaba en la tapa de los diarios, de un diario el más conocido, digamos, y además con caricaturas, como que Mario Abdo estaba ya tranquilo ganando y Efraín Alegre estaba perdiendo por 30 puntos, así medio apenas llegaba a la meta. Entonces, todo eso te va generando en la mente, digamos, te va formateando la mente, ¿verdad? Y además, como son medios importantes, ¿qué pasa después? Los canales de televisión comentan esta encuesta, muestran en pantalla, las radios comentan, las redes sociales, entonces se desvirtúa completamente la realidad. Leo, cuando se habla de transparencia, de los datos, de la realización de la encuesta, incluso del método, ¿esto todo tiene que contener el proyecto de ley o contiene el proyecto de ley? ¿Qué cosa no te entendí? No, sobre la transparencia, ¿qué es lo que Sí. significa transparencia? ¿Qué hay que tener en cuenta para medir la transparencia en un proyecto, lo que dice el proyecto de ley? Bueno, hablamos de que se registre, en primer lugar, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral de manera gratuita, un requisito previo y obligatorio. Que la encuestadora tenga un título habilitante, la capacidad técnica, económica y jurídica para hacerlo. La libre divulgación de la encuesta. La información previa debe ser entregada al tribunal para la publicación de una encuesta donde se incluye quién financia. Esto es muy importante. ¿Quién está pagando la encuesta? La metodología que se va a usar, el contenido del cuestionario. Otra cosa importantísima, porque yo puedo buscar la manera de preguntar algo para desviarte o hacerte responder de una manera. Está estudiado técnicamente, ¿verdad? ¿Quién contrató el trabajo? Etcétera. La entrega de esta información a la justicia electoral y sin que esto se pueda distribuir a terceras personas y la publicación íntegra de la encuesta en el portal de internet de la encuestadora. La disponibilidad de la información para las fuerzas públicas y políticas, digamos, ¿verdad? La obligación de explicar la ficha técnica con el tenor exacto de las preguntas que han hecho, porque también esto es importante. Vos sabés que las encuestas tienen, cuando se hacen, cada región tiene un peso que se le tiene que dar en la ponderación. Asunción tiene el 10% del electorado, Central tiene el 38%. Entonces, si vos le ponderás y le das más peso a Asunción, le duplicás, entonces va a haber una distorsión, digamos. Entonces, bueno, estos son algunos de los artículos que son muy importantes y están todos establecidos en el proyecto. Eh, ¿Cómo crees que puede avanzar este proyecto y hacerlo realidad? Ustedes presentaron esta vez en la Cámara de Senadores, a través de la Cámara de Senadores, porque ahí hay parlamentarios del Frente Guazú. ¿Esto se podría ya empezar a debatir en un ambiente parlamentario y legislativo ya a comienzos del periodo ordinario de sesiones? Esperemos que sí, como te decía, esto ya es una revisión 2.0, como vos bien decías al comienzo. Nosotros lo que hicimos fue, volvimos a revisar lo que Abdo Benítez vetó para ver si encontramos alguna falla
que pueda haber. No encontramos ninguna, pero la enriquecimos de alguna manera con más información de lo que pasa en otros países y por eso hicimos la aclaración de que cuando Mario Audo vetó, entre las excusas, dijo que era para cercenar la libertad de prensa. Mentira, nosotros queremos que se publiquen, al contrario. Y también hablaban del, no sé, algo relacionado a la libertad del trabajo, que nosotros queríamos cercenar alguna. No, para nada. Queremos que las empresas sean profesionales, se inscriban, como pasa en otros rubros. La regulación de la publicidad también existe, por ejemplo, para darte una idea que vos sabes muy bien, ¿verdad? O sea, si vos pones un cigarrillo o un alcohol en pantalla, tiene una inscripción debajo, digamos, existen reglamentos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Internet, donde la gente hace encuestas por Twitter, por ejemplo, bueno, que se aclare que es una encuesta hecha no de manera científica y bueno, después la persona podrá creer o no creer y yo puedo hacer una especie de juego en Internet. ¿Quién le quiere votar para el técnico de la selección paraguaya? Bueno, ahí no hay problema, pero cuando hablamos de una encuesta país, estamos entrando, digamos, a de alguna manera a querer poner a las personas que están viendo nuestra encuesta una idea, establecerla. Entonces tiene que estar bien aclarada esta situación. Por eso que queremos que se inscriban en la justicia electoral las que sí pueden hacer encuestas y que pasen por este filtro de, llamémosle, de calidad. Es como un ISO 900, no sé cuánto, ¿no? Que pasen por un ISO de calidad. Nosotros no queremos cercenar la libertad de nadie, al contrario. Leo, ¿qué intereses pueden tocar con este proyecto de ley? Y que se, como te digo, como se venía usando como una propaganda, así como la época de los nazis, digamos, ¿verdad? O sea, este es realmente un método de propaganda electoral. Eso nomás lo que es, ¿verdad? Incluso los diarios han sido utilizados por estas empresas encuestadoras, porque te doy el caso concreto, te digo, Mario Audo Benítez le pagaba a una encuestadora y esa misma encuestadora publicaba en la tapa de un diario. Entonces, los medios también fueron utilizados por estas empresas encuestadoras. Lo que nosotros no queremos que estas empresas encuestadoras sigan ganando dinero a costa de la mentira. Vos podés dibujar, como me decía hoy alguien en una radio que me hizo una entrevista, en una computadora una encuesta. Yo puedo agarrar ahora mismo y dibujar, ponerte gráficos, decir que se hizo en 2000 casos, cuánto, te hago toda la ponderación, publico, los perros se pasan por WhatsApp y creen. Y eso no puede seguir siendo, ¿verdad? Porque esta semana se publicaba una encuesta donde le dan ganador uno a uno, otro a otro candidato. A mí incluso mi suegra me dijo el lunes, che, Leo, la oposición parece que está ganando. Le digo, ¿de dónde sacaste? No, y hay una encuesta, no le creas, le digo. ¿Cómo que no le creas si gana tu candidato? Me dice. Y le digo, no, no le creas, porque no han pasado un filtro de calidad. Entonces, hasta el momento se usa para propaganda electoral y nosotros queremos evitar eso. Bueno, Leo, hablando un poco de campaña, ¿cómo está la campaña de la lista del Frente Guazú? Bueno, Lugo sigue en recuperación, en un periodo de recuperación. Paralelamente, ¿cómo están trabajando sin la presencia de Lugo aquí en el país, Leo? Bueno, la lista es la lista 40, que es la Alianza Frente Guazú Ñemonguetá, donde se han agregado otros partidos y movimientos, son 14 o 15, que entre ellos se han agregado, como Paraguay para Jurar, Partido de los Verdes, etcétera, etcétera, Movimiento Indígena. Y estamos trabajando cada uno en alguna medida por separado y en algunas cosas juntos, ¿verdad? Como vos sabés, este nuevo sistema electoral, en mi caso, por ejemplo, yo soy opción 9 del Frente Guazú, bueno, tengo los ejes de mi campaña. Esperanza Martínez tiene otros, mucho relacionado al tema salud, por ejemplo, que es un tema que ella maneja súper bien. Sixto Pereira tiene el suyo, Hugo Richard, es decir, nosotros tenemos realmente una campaña que nos estamos apuntando para llegar a todo el país, mantener la cantidad de senadores que tenemos o incrementar de ser posible, digamos, a la espera también de que llegue nuestro líder natural, que es Fernando Lugo, que se está recuperando en Argentina y que esta semana vamos a tener información de si él ya puede regresar a hacer su rehabilitación localmente aquí en Paraguay o se quedará todavía un tiempito más, digamos. Pero nosotros creemos que para abril, si Dios quiere, él podrá estar en algún acto público, cosa que nos va a dar un empuje muy importante a la lista, ¿verdad? Y bueno, también con una complejidad actual de que vos sabés que hay partes de ciertos partidos del Frente Guazú que están apoyando a Efraín y otros que le están apoyando a Euclides y a Jorge Querey. Entonces eso, bueno, hay que ser sincero, complejiza un poco la campaña, digamos, ¿verdad?
Leo, cuando se habla un poco de esta conjunción, esta integración de partidos y movimientos políticos, sociales dentro de una lista como la del Frente Guasú, ¿qué quieren representar con esta lista ustedes? Nosotros queremos representar lo que siempre representó el Frente Guasú, a la mayoría que son las personas que no tienen representación real, porque los grupos de poder, como han dicho más de algún presidente, yo recuerdo muy bien que la presidenta Cristina dijo una vez en un acto, el que llega a la presidencia tiene el 30% del poder, después hay un 70% que no es el presidente, ¿verdad? Ahí está el parlamento, están las grandes empresas, está el poder económico, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros siempre en el Frente Bolsó hemos intentado representar a la gente que es menos visibilizada, por eso hablamos de la salud gratuita, que ya se consiguió en la época del Lugo, ¿verdad? Y como te vuelvo a decir, reivindicar algunas cuestiones históricas que reivindica el Frente Guazú, como subir el impuesto al tabaco, por ejemplo, que creemos que es muy poco en Paraguay, el impuesto a la soja, que por ejemplo hemos luchado mucho, hasta ahora no conseguimos, como en otros países, el impuesto a las grandes fortunas, que tampoco conseguimos, y sin embargo esto se ha aplicado desde Inglaterra para abajo, digamos, o sea, en la pandemia nomás habíamos solicitado que sea por un tiempo. Y en mi caso, bueno, yo tengo algunos puntos como el transporte eléctrico, para mí importantísimo utilizar la energía de Itaipú y Yacyretá para hacer una buena cadena de transporte eléctrico. Estoy hablando del caso del cannabis para uso medicinal y también para uso industrial, que también puede ser un despegue enorme para el Paraguay económico. Internet para todos, la inclusión de Internet es muy importante. Hoy me estaba contando justo otro periodista también que bueno, hay muchos lugares, como vos sabes, en el interior del país donde no llega la señal de internet o algunos llegan, tienen que comprar saldo, bajar por WhatsApp. Eso hace que no tengamos una buena educación también es un problema, digamos. Entonces el internet tiene que llegar para todos. Yo también estoy hablando del alimento sano y ahí es algo que siempre he practicado en mi vida, digamos, y eso también incluye la merienda escolar. O sea, es decir, nos interesa mucho y ahí entra la agricultura familiar campesina. Por eso mi eslogan, querido, es Paraguay potencia verde. Nosotros somos una potencia verde realmente y no lo estamos explotando. Poder tener relaciones con China a nivel diplomático es otro punto esencial para nosotros como Frente Guazú. Bueno, y en mi caso también incluí el caso de veterinarias públicas que no existen en el Paraguay, ¿verdad? Hoy cuando la gente encuentra un animal en la calle herido, se tiene que hacer cargo o dejarle abandonado. Digamos, yo creo que Paraguay podría tener veterinarias públicas con asistencia del Estado también. Son algunos de mis ejes, digamos, y otros que, bueno, se cruzan con los ejes que ya han sido históricos del Frente Guazú. Leo, cada vez que se habla de la cuestión medioambiental, se menciona que a medida que se van desarrollando las empresas, se tiene ese componente obligatoriamente medioambiental. Ya no se puede despegar lo medioambiental con el negocio o con el comercio, ¿verdad? O con la fabricación de algunos productos. Eh, Nosotros aquí en Paraguay, ¿es una cuestión de que el Estado nos está incentivando o todavía tenemos empresas reacias a adoptar ese tipo de sistemas? Las dos cosas, pero el Estado es el que tiene que hacer el trabajo más fuerte, ¿verdad? Primero controlar las leyes que ya existen hoy que no se cumplen, por ejemplo, a nivel de medio ambiente. El MADES hace un trabajo bastante pobre en este sentido, digamos, ¿verdad? Tampoco hay presupuesto para cuidar los parques, por ejemplo. Hay gente que hay dos o tres guardias en un parque de 200.000 hectáreas. ¿Cómo vamos a hacer para controlar esto, digamos? O sea, falta mayor presupuesto ahí. Y también, por supuesto, de parte de las mismas empresas. Acá solamente el 5% de las aguas servidas se tratan, solo el 5%, el 95% se tira a los arroyos y en los ríos y va por abajo de la tierra, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí también hay una cuestión de las empresas que están obligadas luego, pero no le controlan, ¿verdad? Un matadero, un frigorífico, una curtiembre, una industria grande que utilice químicos, una estación de servicio, es decir, tienen que tener plantas de tratamientos, ¿verdad? Y no lo tienen. Entonces, algo tan importante como el agua, acá las empresas, por ejemplo, que se dedican a vender cerveza, gaseosa o agua, no pagan ni un guaraní por la extracción de agua de los acuíferos, digamos, y sacan miles y miles de millones de litros al año. ¿Cómo no van a pagar, digamos, vos y yo pagamos la cuenta? En realidad yo no estoy pagando en San Bernardino porque tampoco me cobran, yo tengo un poco artesiano, yo debería pagar un canon familiar,
pero una empresa, una industria que, digamos, que extrae el agua como principal materia prima, no puede ser que no pague nada. Entonces, hay un componente muy grande del Estado en esto, que es el que tiene que regular. Para mí el Estado es el que tiene que regular las cosas, ¿verdad? Y la empresa privada tiene que crecer, trabajar, generar empleo, etcétera. Volviendo un poco a lo que significa tu presencia en política, permíteme preguntarte esto. ¿Qué aprendiste en estos años dentro de la política, Leo? ¿Qué es lo que más te sorprendió, te decepcionó? Contame un poquito de eso, por favor. Hay una cosa que me aprendí que el que se picha pierde, digamos, ¿verdad? O sea, vos no podés, en la política realmente no tenés que tomarte nada a personal, como una cuestión personal. Cuando yo me candidaté y después que terminaron las elecciones, formé parte, digamos, de alguna manera de la bancada. Yo ya casi ya era un senador, pero no activo, ¿verdad? Porque nos reuníamos en la casa de Fernando Lugo todos los días martes a las 3 de la tarde puntualmente, porque Lugo es súper puntual. Y nos reuníamos ahí yo me reunía, eran todos senadores y la senadora Esperanza Martínez, a tratar temas de las leyes, al tratar de la coyuntura política. Y ahí te das cuenta que tenés muchas veces que hablar con personas que por ahí no son de tu agrado, o sabes que son mentirosos o hasta corruptos, pero hay que hablar, hay que negociar. Si vos querés sacar una ley medioambiental buena, vas a tener que hablar con gente que no esté de acuerdo contigo. Entonces, el que se picha pierde, te iba a decir, ¿verdad? Porque vos no podés enojarte porque dijo una cosa de vos, no dijo, tenés que adaptarte. Lugo me dijo a mí cuando me ofreció la vicepresidencia, Leo, si te metes en esto, es como meterte en el barro, no vas a salir limpio nunca, algo te va a salpicar, digamos, ¿verdad? Imposible entrar en el barro y salir todo blanco, ¿verdad? Y bueno, yo asumí las consecuencias, yo podía haber estado más tranquilo en el sector privado como siempre estuve. Yo para candidatarme a vicepresidente tuve que dejar mis acciones en la radio, por ejemplo, las tuve que traspasar a mis hermanos porque por constitución no podía. Dejé la gerencia general del holding, que me encantan los medios de comunicación, digamos. Bueno, dejé muchas cosas en mi vida para entrar en la política y aprendí también que uno tiene que ser tenaz, muy tenaz con esto. Y en mi lado, intentar ser lo más flexible también para eso que te decía antes, saber cómo manejar los hilos de situaciones, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, estoy trabajando mucho con otro equipo para ver si Euclides y Efraín y Euclides pueden tener una conversación y de ahí llegar a una futura unidad, ojalá con Payo Cubas también. Entonces uno tiene que hablar con los diversos sectores y eso es algo que aprendí en estos años. Ya que estamos en el ámbito político, muchos interpretan que esto que genera las consecuencias que generan el anuncio que hizo la Embajada de los Estados Unidos declarar significativamente corrupto a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez y entre otras personas, pero lo más significativo era estas dos figuras políticas, tiene mucho que ver con un plan o una intención de que Estados Unidos tiene la bandera de la alternancia. ¿Vos crees en eso también? Yo lo que creo que Estados Unidos siempre, y esto es real, ha dirigido, digamos, la política del sur. Nosotros somos el patio trasero de ellos, y esto está comprobado desde el golpe a Pinochet. Hay ya archivos, digamos, públicos. Entonces, Estados Unidos siempre se ha metido en nuestras políticas, digamos, ¿verdad? Yo creo que incluso el golpe de Estado a Lugo también estuvo inmiscuida la embajada norteamericana. Eso es real. Si ahora nos va a tocar para la alternancia, bueno, bienvenida sea entonces, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque aunque yo estoy seguro que Cartes y Velázquez son significativamente corruptos y todo lo que describió el embajador es cierto, todavía no ha mostrado ninguna prueba y eso es un poco, realmente es difícil de digerir porque mañana yo soy senador, me pueden acusar a mí de algo y no muestran prueba y estoy en la misma circunstancia que Cartes o que Velázquez y yo no soy ni Cartes ni Velázquez. Entonces yo creo que es importante que se demuestre también esto, más allá de que se hagan acusaciones tan rimbombantes que yo creo que son todas ciertas, te vuelvo a repetir, pero tienen que mostrar pruebas, porque si no, decime una cosa, ¿cómo es posible que la Cancillería paraguaya no se haya quejado fulminantemente de que un embajador se entrometa en asuntos internos nuestros? A ver si el embajador paraguayo en Estados Unidos le puede acusar a Joe Biden de algo o a Barack Obama, un expresidente, o al propio Donald Trump.
¿Sabes cómo actuará la Cancillería o el Departamento de Estado norteamericano ante una eventual acusación así tan grave, digamos? Entonces, nuestra Cancillería no hizo nada, miró hacia otro lado, se hizo Ñembotabú. Entonces me parece que es grave, de que la embajada se mete, se mete. Si quiere la alternancia o no, parece que sí, pero tiene que demostrar las pruebas también por otro lado, ¿verdad? No podemos dejar nomás que esto se queda como un chisme. Ya que estamos en el tema de la alternancia, ¿por qué crees que el Partido Colorado debe de dejar el poder, no debe de continuar? Y porque hace 70 años que estamos sufriendo las consecuencias de un partido hegemónico pero muy corrupto, con la mitad del tiempo bajo una dictadura, donde se han repartido 12 millones de hectáreas malavidas, que no solamente a Colorados, también le ha tocado a gente conservadoras, terratenientes o de otros partidos políticos. Ahí están desde Patria Querida, liberales. Hay una mezcolanza de gente que se ha enriquecido, ha recibido tierras malavidas. Paraguay es un país chico con una oportunidad gigantesca que tiene alrededor nada más de la energía, por ejemplo, en la agricultura también, en el medio ambiente. Podemos llenarnos de granjas solares en el Chaco, podemos liderar realmente nosotros Sudamérica. Somos un país chico que es fácil de manejar, pero somos de los más corruptos porque se ha generado una cultura corrupta que la implementó el Partido Colorado, digamos, adrede. Y yo creo que en este momento no da más el país, no puede seguir gobernado por este partido que ha sido también tomado. A mí me hablan a veces de los buenos colorados, hay buenos colorados, por supuesto, pero no sé dónde están, digamos, por qué los buenos colorados no son los que están en el poder. Yo recuerdo cuando cayó la dictadura, el parlamento fue bastante bueno, digamos, teníamos una Cámara de Diputados y de Senadores con gente muy intelectual, digamos, incluso el Partido Colorado. ¿Quién puede olvidar a Gualdino Ramón Lovera, por ejemplo, que estaba en la Cámara de Diputados? Todo un señor, digamos, de la democracia. Entonces, me parece que el Partido Colorado ya cumplió su ciclo y ojalá que se quede en la llanura, pero varios periodos, digamos. La única manera que ellos puedan hacer una purga también. Y bueno, cuando el Partido Colorado vuelva a purgarse, será muy bueno para la democracia. Mi papá siempre decía en el ámbito privado, es hermoso tener competencia porque como que te inspira a vos a levantar la vara, digamos. Entonces, si el Partido Colorado cae y se purga de toda esta gente que no hace falta ni mencionar porque todos ustedes saben quiénes son, él le va a hacer muy bien también al país y al partido. Bueno, como para ir cerrando, Leo, te quiero hacer esta pregunta. Mario Abdo Benítez, su gestión. Estamos a meses de que termine este gobierno. ¿Qué pueden destacar? ¿Qué cosas se tiene que revertir o falló Mario Abdo Benítez? Y te hago esta pregunta porque finalmente ustedes con Efraín eran la dupla que estaban compitiendo con Mario Abdo Benítez hace casi 5 años atrás. Y tenían también ustedes su plan de gobierno, Mario Abdo su plan de gobierno, pero haciendo una evaluación a lo que le afecta al país, ¿cómo crees que termina Mario Abdo Benítez este gobierno de 5 años? Y bueno, rengueando, te diría, muy lastimado, siendo rehén de Cartes durante varios periodos, años, digamos, dentro de su periodo de 5 años. Recordás que hubo un juicio político que se tenía que hacer prácticamente al año que él asumía, no se cumplió un año cuando se descubrió el pacto secreto entre él y Bolsonaro, que le costó el puesto al canciller, al embajador, al director de Itaipú, menos a él, y el que lo salvó fue Cartes, y a partir de ahí él quedó rehén de Cartes, y eso llegó, digamos, a activar, digamos, un sistema donde Cartes era el presidente de hecho, digamos, ¿verdad? Donde manejaba la justicia a través de la fiscalía. La fiscal general nunca ha investigado los casos ni de corrupción, ni el caso de Rodrigo Quintana, que murió en la sede del Partido Liberal Radical, y Mario Abdo es cómplice de eso, digamos, ¿verdad? También han votado juntos los colorados bajo sus órdenes en el Parlamento. El caso de la fiscalía es uno de ellos. Es decir, él terminó rengueando. Creo que en la pandemia al comienzo hizo un buen trabajo en el sentido de cerrar muy rápido la frontera. Él siguió las instrucciones que le decían sus asesores médicos y eso me parece que fue positivo, pero después nos enteramos también de toda
de toda la corrupción que hubo detrás de las compras, de las mascarillas, por qué no llegaban las vacunas de algunos lugares, por qué tardamos tanto en adquirir las vacunas, hubo muertes que se podían evitar. Es decir, yo creo que Abdo Benítez no pasó la prueba, va a quedar entre los presidentes, digamos, creo que menos trabajo hizo, probablemente alguno, como él mismo quiso siempre ser recordado por tener más rutas. Es cierto, se han concretado más rutas, eso es innegable, pero no alcanza con eso. Yo creo que en el recuerdo de la gente va a quedar como un presidente flojo, liviano, y no va a pasar a la historia por hacer una buena gestión. Leo Rubín, muchas gracias por el tiempo, muy amable y que tengas un buen resto de jornada. Gracias a ti y a 5 días por el tiempo y un placer tratar contigo. Un abrazo. Gracias, Leo Rubín, candidato a senador. Hablamos de todo un poco en política, hablamos también del proyecto de ley que presentaron ayer con Mercedes Canese para regular las encuestas. Bueno, cerramos esta edición de Agenda Parlamentaria. Nos reencontramos el viernes. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta el viernes. El verano es la estación continental y viene lleno de sol y ahorros en Encarnación y Samber. Todos los sábados y domingos, pagando con tus tarjetas de crédito Continental, en Encarnación tenés ahorros imperdibles en restaurantes, bares, confiterías, heladerías y hoteles. En Samber también podés disfrutar de grandes ahorros en los mismos rubros. Disfruta el mejor momento del año, disfruta de la estación Continental. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogaúcho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow
Conectate conmigo, Conexión Total. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. No vengo a hablarte de un simple autocentro. Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance. El autocentro más moderno de todo el mundo. Somos líderes en cubiertas y servicios, con tecnología vanguardista y los mejores profesionales del